Momaitei, saludos. Baepareiko es el saludo más habitual, el que te reconoce casi cualquier correntino. A ese Baepareiko vamos a responder Aiko Pona, Aiko Baibai, Aiko Aigüe, dependiendo del estado de ánimo. Pona significa bien, todo lo positivo. Baibai, más o menos. Y Aigüe, mal, malo, feo. Para aprender a saludar en guaraní es importantísimo que conozcamos los momentos del día. Y así tenemos que, con es el amanecer en guaraní. Con amanecer. Yeibe, el momento de la mañana. También es muy probable que lo escuchen decir pujarebe, pero son sinónimos, yeibe y pujarebe. Asaye es la media mañana. Kaaru, la tarde. Y pujare, la noche. Entonces es importante estudiar estos 5 momentos del día para poder saludar correctamente en el momento que deseemos. El saludo que podemos usar en todo momento, desde todo momento del día y la noche, es baepareiko. Entonces, para saludar por la mañana yo voy a decir, ¿cómo amaneciste? Baechapaneko, La persona me puede responder, si amaneció bien, checoe pona ande. Si amaneció más o menos, checoe baibai. Y si amaneció mal, me puede decir checoe aigüe. En el momento yeibe, durante la mañana ya, a lo largo de la mañana, puedo decir baechapan de yeibe. La persona, dependiendo de su estado de ánimo, me va a decir checoe cheyeibe pona, cheyeibe baibai, cheyeibe aigüe. Y así con todos los momentos del día. Baechapan de asaye es el horario entre las 8 y las 11 de la mañana más o menos. Entonces en ese horario digo, yo puedo saludar Baechapan de asaye. La persona me va a responder chasaye pona. Si me dice hande, me está preguntando ¿y vos? Y ahí yo le voy a responder ¿cómo estoy yo? Le puedo decir chasaye pona abei. Tengo buena siesta también. Ese abei significa también. Si me dicen Baechapan de Kaaru, me están saludando por la tarde. Yo voy a responder Chekaaru pona, Chekaaru baibai, Chekaaru aigüe, dependiendo de mi estado de ánimo. Si me saludan por la noche, va a ser Baechapan de Pujare. A eso voy a responder Chepujare pona, Chepujare aigüe, Chepujare baibai, dependiendo del estado de ánimo. Si le digo Chepujare pona hande, la otra le estoy diciendo, tengo buena noche, ¿y vos? ¿Y tú? La otra persona me va a responder, si quiere, cómo se siente. Capaz que me dice, chepujare pona abei. Tengo buena noche también. Eso es todo lo referente a los saludos. Entonces, acá lo más importante es aprender los momentos del día. Con yeibe, asaye, kaaru y pujare. Y recordar que el saludo que funciona en todo momento va a ser baepareiko. Para las despedidas, si ya me quiero ir, si estoy en el aula y me quiero ir a mi casa, voy a decir ajasema. Ajasema, ya me quiero ir. A eso me pueden decir ¿no? Que me pueden decir espera un rato más. O me pueden decir oipona, está bien. Ejoka tú, andate, ¿sí? Puedo decir ajama, simplemente ya me voy. Ajama, ya me voy. Me pueden decir igual, oye, pona, ejoka tú, o si no, si es muy apenas llegué y ya me quiero ir, me van a decir, ¿no? Entonces, de despedidas tenemos ajasema, ajama, y la otra despedida que es cuando nos despedimos ambos. Ambas personas dejan el lugar en el cual están, que va a ser yayohecha pebe. Yayohecha pebe. Va a responder la otra parte. Y significa hasta que nos vuelvamos a ver.